Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este día? Espero que bastante bien, porque como sabrán hoy es miércoles de un nuevo vídeo de esta su serie de creepypastas, así que espero estén cómodos porque corre vídeo. Buenas noches y buena suerte. ¿No has notado cómo todo cambia en la oscuridad? Es decir, las formas se distorsionan, aparecen figuras imposibles de ver con la luz. ¿Has notado cómo tu respiración se siente diferente en la oscuridad? ¿Cómo el ambiente se torna más pesado? Eso es, amigo mío, porque usted se encuentra en su dimensión. Porque la mayoría de los monstruos en la cultura popular se ocultan en los armarios y bajo las camas. La razón la sabemos usted y yo. Allí no hay luz. En este punto debe estar cansado, amigo, debe estar pensando que le voy a relatar cómo invocar un espíritu y pedirle algún poder a cambio de su reflejo, su alma o su carne. O que le voy a relatar cómo demonios le observan mientras usted está distraído. No, yo no creo en esas cosas. Lo mío no es tan fantasioso. Yo solo cuento una forma más efectiva de obtener ganancias sin ofrecerle nada a nadie. Solo le pido que en caso de haber intentado algo de lo anterior, sin obtener respuesta no vaya a dejar de escuchar a continuación. Suponiendo que usted vino hasta aquí por algo, le voy a cumplir su expectativa. Para empezar, espere a que toda su familia esté dormida y levántese, no importa la hora, solo debe procurar que el sol no esté por salir, ni haya ninguna luz cerca. Ninguna. Si puede hacerlo en una noche lluviosa, mucho mejor. Ni siquiera la luz de un reloj digital debe haber. Diríjase al punto más oscuro de su casa y espere. Concéntrese en la oscuridad, y si sigue viendo con mucha claridad, cierre los ojos. Ahora concéntrese en el silencio o en la lluvia, nada más. Se sentirá observado, tendrá ganas de correr a su cama y escapar, pero no lo haga. Ellos son muy sensibles y si alguien se toma la molestia de entrar a su dimensión para luego huir, se ofenderán tanto que nunca más podrá intentarlo, y solo logrará desvelarse en vano. Sin contar, querido amigo, que no le convendrá quedarse solo en algún lugar oscuro. En la oscuridad total hable con su voz interior y pida cualquier cosa que pueda ser sentida, olida, escuchada, mas no vista. Puede pedir inteligencia, fuerza, lujuria y todo se le concederá, a excepción de algo físico y tampoco la muerte de alguien. Eso no es correcto en su dimensión. Ellos no tienen cuerpo. Prosigamos, luego de pedir espere, cabe acotar que en su dimensión no hay tiempo, por si siente que ha pasado mucho, en realidad han transcurrido unos pocos segundos, así que no se preocupe por esperar demasiado. Dentro de la oscuridad sentirá frías corrientes de aire tocándolo, sentirá su helada respiración cerca de usted. Eso es bueno, amigo, significa que han decidido acercarse a escucharlo. Si pidió algo interior, acuéstese a dormir, al día siguiente lo tendrá. Si pidió escuchar a alguien muerto, en la oscuridad sintoniza alguna estación con estática en cualquier radio, y esa persona repetirá la última conversación que tuvo con usted antes de entrar para siempre en la oscuridad. Si pidió lujuria, vaya a su cuarto y espere desnudo sentado, pronto sentirá el placer más grande que haya sentido, siempre y cuando esté la luz apagada. Ahora bien, puede repetir el proceso cuantas veces quiera, y siempre obtendrá lo que pida. Pero recuerde, quien entra en agua, sale mojado, quien entra en fuego, sale quemado. Quien entra en su dimensión, no sale. Déjeme explicarle. Ellos no toman nada de usted, pero luego de que les sea concedido lo que pida, habrá ocasiones en las cuales dormirá y no soñará. Lo único que recordará al día siguiente es oscuridad en su mente, por más que trates de recordar no servirá. Luego olvidará las cosas paulatinamente, las pensará y cuando llegue al sitio donde debía hacerlas solo habrá oscuridad en su memoria, nada más. Pensará que es normal y vivirá con eso, y llegará a un punto donde la oscuridad no le producirá el menor miedo. Eso es lo peor. Lo siguiente será ver oscuridad en los ojos de las demás personas. No verá el color de los ojos, sean el color que sean. Solo verá un par de cuencas oscuras. Pasará el tiempo y su respiración se sentirá angustiada, además del ambiente pesado y frío que solo usted percibirá, aun si se encuentre directamente bajo el sol.
Pronto no soportará esta sensación y pensará varias formas de escapar de ella. Déjeme seguir explicándole. Si muere, se suicida o cae en coma en cualquier momento, solo habrá oscuridad a su alrededor. Nada más. No habrá cielo. No habrá infierno. Solo oscuridad. En este punto, amigo, debe estar evaluando si lo intenta o no, ¿qué más da si no pierde nada? O mejor no, y acompañar a sus familiares en el cielo. Déjeme decirle, amigo, que la respuesta se la dio usted mismo hace mucho. ¿Recuerda cuántas veces de niño pidió en la oscuridad de su cuarto que no se lo llevara el coco? ¿O cuántas veces se acostó pidiendo aprobar el examen final? ¿Lo recuerda? No, solo recuerda oscuridad, ¿verdad? Yo también me di cuenta tarde de que siempre le pedí salud a Dios en su dimensión. Siempre hablé conmigo mismo pidiéndome cambiar mi actitud, o ser mejor persona. O simplemente que esa chica se enamorara de ti. Y nunca recordé encender la luz. Ya el mal está hecho, amigo, solo queda esperar. Para ellos no hay tiempo y yo tengo 30 largos años esperando mi momento de perderme en la oscuridad. Disfruten su vida, pregúnteles qué pasa en la oscuridad, ellos le dirán. Solo prepárese, porque tarde o temprano lo sabrá en persona. No tiene explicación. Hace mucho tiempo que no se había visto un caso como el que estamos viendo, realmente uno quisiera creer en las hipótesis para pensar que no está pasando algo imposible de controlar. Unos meses antes encontramos el cuerpo de un niño entre los matorrales, era una desgracia verdaderamente, el ver cómo alguien tan pequeño había muerto, pero lo peor de todo era la forma tan asquerosa y salvaje en que había muerto. Su cuerpo en un avanzado estado de putrefacción, su piel morena se había vuelto grisácea, y el hedor insoportable, completamente desnudo, solo que algunas de sus partes estaban cubiertas con las hojas que había cerca de allí. Lo peor de todo no era ello, ya habían asesinado niños por esa región. Eso no me sorprendía, no era el primero ni el último. Por desgracia, al bajar aún más la mirada, se notaba un corte que abría el vientre de aquel niño, donde deberían haber órganos putrefactos. No había nada. Era solo una carcasa, un despojo humano. Piel y huesos, incluso los ojos habían sido arrancados limpiamente, la herida en el vientre parecía haber sido realizada por un animal con garras filosas. Cualquiera podía deducir que fue un ataque de algún coyote, pero no. Cuando se llevaron los restos y realizaron la autopsia pertinente, comprobaron algo que no había visto. El chico había muerto por un corte en la yugular, lo que provocó que se desangrara. Además se compararon imágenes de personas, que realmente murieron por ataques de animales de la región, con nuestro caso. No coincidían mucho, además si hubiese sido realizado por un animal, no hubiera quedado la piel casi intacta. Habría mostrado mordiscos y pedazos de carne arrancados en la cabeza, u otra parte del cuerpo. El caso avanzaba, pero no se tenía algún indicio de que, o quién hubiera realizado el crimen, el cuerpo había sido entregado a sus familiares para que fuera enterrado, ya no nos servía de nada. Las hipótesis salían, pero como había explicado la vez anterior, eran fácilmente descartables. Los días pasaban y el caso seguía sin avanzar, lo más grave fue que habían aparecido otros dos cuerpos con las mismas características, esta vez un niño y una niña en un ducto de agua. Los cuerpos estaban incluso peor que el niño anterior, de nuevo sin órganos, pero por el agua la piel pútrida era aún más blanda y esta vez de un tono más oscuro. Cuando fueron analizados los restos, estos daban como resultado que ellos habían muerto antes que el niño de nuestro caso. La tensión en la ciudad era cada vez peor, los niños tenían prohibido salir a jugar siquiera en la calle, incluso a mi hijo tuve que mandarlo a otro estado por un tiempo con tal de que no peligrara. Sonará estúpido, pero fue lo único que se me ocurrió para que estuviera mejor. Al seguir con la investigación todo apunta a una red de tráfico de órganos, sigo sin creerlo mucho ya que si fuera una red, muchos niños hubieran sido enterrados como en otros casos, no serían tan idiotas para dejar los cuerpos regados por la ciudad, realmente incluso pensé en un asesino serial pero, ¿por qué niños? ¿Por qué solo los órganos?
Podría ser que vendiera los órganos, pero por desfortunio se cae en el mismo error. Si fuera un asesino profesional, esconderían o enterrarían los cuerpos. Parece más como si lo hubiera hecho un novato, o alguien que no tiene miedo a que la policía lo atrape. En los casos anteriores, muchas veces ni se encontraban los cadáveres, o lo hacían con niños en extrema pobreza, pero en este caso los pequeños eran de una posición económica estable. Para desgracia de todos los que estamos en el caso, el presidente de la localidad quiere que le demos carpetazo a este caso. No quisiera hacerlo porque tengo un hijo y no me gustaría que algo así le pasara, pero a aquel cerdo le conviene que el turismo en la ciudad aumente, además que la feria de la región comenzará en poco tiempo, no le conviene un acontecimiento terrible por lo que fue desechado. De todas formas no pudimos encontrar alguna pista. Espero resolver este asunto cuando la feria termine, por ahora un descanso de tantas incógnitas no me hará nada mal. Ya ha pasado un tiempo razonable desde la última vez que escribí esto, la ciudad está tranquila, no ha habido otro hallazgo de algún cuerpo sin órganos, por lo que mi hijo regresó a la localidad para estar con la familia. Se veía muy feliz cuando lo vi en la mañana, además que tenía un muñeco con el cual jugar, ya que al no tener un hermano con ese juguete se entretendría. Solo robos y una que otra riña, espero no cambie la situación por la seguridad de mi familia. Necesito escribir toda esta información por si se me es útil para seguir investigando. Hace unos días platiqué con la señora del primer niño que murió por estas causas, me dijo que su hijo días antes había encontrado un peluche en el parque central y que con aquel hablaba muy seguido. Me parecía extraño que me dijera algo tan irrelevante para el caso, pero ella tenía esperanzas en que pudiéramos hacer justicia por su hijo, así que empezó a describirme aquel peluche, ya que no aparecía desde aquella vez que el niño se fue. Solo presté un poco de atención, realmente no creía que eso sirviera de mucho, hasta que pude hablar con el padre de los otros niños, la misma descripción de aquella cosa, ni siquiera sé cómo podría haber un juguete así. Un pequeño muñeco con pinta de un mapache, ropa, cabello y zapatos de color café, con unos grandes ojos color miel. Sentía que mi cabeza había visto algo parecido, pero no podía recordar hasta que vi la foto de mi hijo al abrir el celular, era el mismo maldito objeto. Es una tontería el pensar que un muñeco, un maldito objeto pudiera matar tan fácil a los pequeños, realmente no sé qué esperar ahora. Les llamé para preguntar de dónde había sacado aquella cosa, pero no hay respuesta. Iré lo más rápido que pueda a mi casa, tengo un mal presentimiento. No me contestan. La silueta negra. Me encontraba en mi cuarto. Quizás eran como las 2:45 de la mañana. Casi dormido, haciendo un esfuerzo por hacerlo, pues padezco de insomnio y se me hace muy difícil dormirme temprano. Era un jueves, recuerdo que el día anterior lo había pasado tan mal, que me tuve que encerrar en el cuarto desde que llegué a casa. Cerré todas las ventanas y apagué la luz para dormirme y olvidar todo lo que me había pasado. Dormí unas horas, no sé cómo. Pero luego me volví a despertar a eso de la 1:50 am. Casi a las 2 de la mañana. Luego volví a dormirme. Estando en ese estado de estar siendo vigilado, entre dormido y despierto. Donde uno ve y siente cosas muy extrañas durante ese extraño estado de sueño. No quiero convencer a nadie de que me pasó esto, pero les contaré cómo lo viví y cómo lo sentí así tan real como el respirar de cada día, como ver algo increíble y describirlo con los ojos. Me despierto a las 2:45 am. Viendo mi reloj son los números verdes que parpadeaban y que veía un poco borroso. Tardé un poco en despertarme, pues estaba soñando que estaba en un columpio, algo extraño, como un recuerdo de cuando era más pequeño. Oí el sonido que hacía el columpio. Hacia arriba y abajo. Yo aguantándome de las cadenas. Mirando los árboles de algún parque. Todo de su lado. El día estaba muy oscuro, muy nublado hacia mi dirección oeste. Ya que veía las nubes como se desplazaban con el viento, como sintiendo que era algo muy hermoso.
parte de algo que ya había vivido, un déjà vu, pero yo estaba muy contento porque me gustaba todo ese ambiente. Más bien, me sentía entre los dos lados. En la cama, y el columpio. Iba y venía, lentamente, oyendo el silencio entre la oscuridad del día, y el sonido armonioso del viento. Quizás sea una de esas experiencias que nunca se olvidan, y que siempre llevas en tu mente, ya que considero esta experiencia como una muy especial. Aún me pregunto el porqué de los sueños, y la relación de los sucesos de la vida real. Como si estuvieran algo conectados. Me despierto totalmente con un ruido de afuera. No sé qué era. Algo como si hubiesen tirado o lanzado una piedra hacia el suelo, escuchando el clac en unos paneles de madera que habían afuera. Pues me despierto con ese extraño ruido. Enciendo la luz. Cierro mis ojos aún dormido, y de nuevo me lanzo a la cama rendido. En eso, estoy ido. Aún con el recuerdo en mi mente de aquel extraño sueño, y vuelvo a dormirme por varios minutos. Dejo claro que dejé la luz encendida. Una pequeña lámpara que casi ni llega a alumbrar la habitación completa. Solo es una pequeña luz vaga, muy tenue. Despierto nuevamente. Ahora eran las 2:49 am. Despertando yo con un leve sonido en mi oído. Algo sofocado. No sé por qué me puse así, como cuando te chilla el oído y no oyes nada. Pues algo así, pero solo veía los números verdes de mi reloj. Allí sentí una brisa, más bien, las cortinas verde oscuro. Se estaban moviendo. Como si entrara alguna brisa por la ventana. Realmente tengo que decirles que las ventanas estaban cerradas. Cuando miro que las cortinas se movían, me entró un frío inmenso por dentro. Ya sentí la brisa entrando, como si tuviera las ventanas abiertas. Allí abro los ojos. Completamente frisado. Observando algo que nunca en mi vida había presenciado, como algo tan real. Comencé a temblar mientras veía la increíble figura pegada en el techo del cuarto, reflejada por la luz tenue, algo tenebrosa. Realmente no sé cómo explicar bien esta figura. Lo que puedo describir o como pude compararla según los detalles de su forma, es más bien como una especie de sombra en forma de mariposa negra o murciélago, moviéndose lentamente en la esquina del techo. Era algo negro, totalmente negro, como humo negro, al mismo tiempo que parecía una sombra con alas, parecida más a las de las mariposas. Aquella sombra se quedaba inmóvil, mientras yo la miraba con ojos inciertos. Estaba como sofocado por un momento. Subiendo la presión fría sobre mi cabeza. Allí agarré mi sábana de dormir, cerrando los ojos para no ver que aquello era cierto. Cuando miré hacia el reloj, aún eran las 2:49 am. Aquella sombra había desaparecido instantáneamente. Dejándome en shock, en un estado de confusión, de saber o no saber si lo que había visto era real. Estuve quieto por unos minutos, tratando de comprender y pensar en lo que había visto. Mi cuarto estaba cerrado con seguro. Las ventanas cerradas. La brisa. El sueño del columpio. Y aquella sombra fantasmal. Algo diabólica. Mezclada con el misterio de la luz tenue. Nunca olvidaré esa noche. Al próximo día, aún en shock, busqué todo tipo de información acerca de sombras, fantasmas, entidades diabólicas, espectros, etc. Desde ese día comencé a creer en este tipo de efectos paranormales en estado de sueño. Busqué en un libro de brujería, varios días después, algo de supersticiones. Y encontré respuestas a lo que buscaba. Según el libro, las sombras de mariposas anticipan una muerte cercana a tu círculo social, familia, amigos, etc. No creí en nada de eso, porque nadie había muerto hasta ahora, pero seguía pensando en el simbolismo de la sombra, en forma de mariposa negra, y una muerte anticipada cercana a mí. Yo creía en la numerología. Así que sumé los dígitos de la hora exacta en que vi la sombra negra. Hora. 2:49 am, haciendo el cálculo de 2 más 4 más 9 igual 15.
e increíblemente concordando con la fecha exacta del número del día en que tuve la experiencia. 6 de abril. El 15 sería sumado por sus dígitos, 1 más 5 igual 6, 6 de abril, lo que daría el día del encuentro, el mismo 6 de abril. Algo faltaba, pero no sabía qué era. Y estuve varios días esperando una respuesta a mi confusión. Todo, hasta pasó una semana, 7 u 8 días aproximadamente, aclarando mi duda sobre aquella sombra. El 15 de abril, de madrugada, a eso de las 5 o las 6 am, llegaron varias ambulancias, policías con sirenas, despertando a casi todos los vecinos a esas horas de la mañana. Me desperté para ver en la ventana, mi madre asomada, viendo las luces rojas y azules de las patrullas policíacas, y las sirenas que se apagaban durante un momento. Ese día, había muerto una señora vecina mía. Solo a unas cuadras. Muy cercana. Se había caído en la bañera, y golpeado en la cabeza. Unos vecinos escucharon sus gritos. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Se había desangrado por la cabeza. Ya van varios años de esto, pero hoy sigo creyendo en las siluetas y en los espectros fantasmales. Solo nos advierten en sus apariciones, para avisarnos la muerte. Y enseñarnos que no debemos temerle a ella. Solo busquen el simbolismo, y se darán cuenta luego. Con el pasar de varios días, semanas, quizás hasta mucho tiempo. Pero la advertencia nunca falla. Violetas. Siempre me gustó que mi madre me contara cuentos al dormir. Mi madre se metía dentro de mi cama, asegurándose que estaba tan cómodo como yo bajo las mantas antes de sumergirme en otra anécdota de su propia elección. Sus historias eran siempre agradables, y solo a veces me daban un poco de miedo. Iban desde todos los orígenes. Algunas habían sido transmitidas a través de su familia, algunas que había memorizado de los libros y cuentos de hadas. Algunas eran sus propias creaciones, y algunas eran historias verdaderas, pero por lo general me gustaban todas. Unos pocos me gustaban tanto que las había memorizado. El año de mi 9º cumpleaños, mi madre cayó enferma. Ella tenía varios espasmos durante todo el día y vómitos. Algunos días son peores que otros, y ese día ella estaba vomitando sangre. Sus brazos se llenaron de cicatrices, y nadie sabía por qué. Algunas eran poco profundas, y apenas dejaban una marca, mientras que otras eran lo suficientemente profundas para derramarse sangre. Ella lloraba de dolor a lo largo de la noche, me duele, decía durante toda la noche. Empecé a temerle a la noche, cada vez que veía la luna y me percataba que el dolor de mi madre estaba a punto de comenzar de nuevo, que el ciclo iba a repetirse una vez más. Incluso a través de su dolor y sufrimiento, mi madre siempre ganaba fuerza para sentarse en el borde de mi cama y consolarme con una historia. En sus últimos días, sus historias se convertían en más y más cortas, como si estuviera tratando de adaptarse a la idea de que una noche ya no pudiera contarme ninguna más. Una noche en la que iba a dormir y no despertar. Ella tendía a quedarse para contarme historias reales en esos últimos días de su vida, cuentos de su infancia, y los recuerdos de su graduación de la universidad, para pasar las horas fugaces. Una noche, la noche en que murió, para ser exactos, me contó una historia que nunca había oído antes, en un tono que nunca había usado. No era un tono oscuro, me pareció más como un tono suave y maternal, pero con una incrustante de tristeza y depresión, y solo una pizca de maldad encerrada en las palabras. Ella había estado particularmente triste y atormentada por el dolor de esa noche. Había llorado y llorado todo el día, unos cortes se habían abierto en las piernas durante la noche. Yo estaba considerando ofrecer a dejarla saltar su historia esta noche, a pesar de que no se había perdido una sola historia desde que era un bebé. Era como una tradición, un ritual.
Sin embargo, mis instintos me decían que puede ser la última historia que mi madre me contara. Me había estado diciendo esto durante semanas, pero yo creía que la voz, ahora más que nunca, se había sentado a los pies de mi cama de nuevo esa noche, como siempre lo había hecho. Se veía cansada, agotada, paralizada, lista para presentar finalmente al abrazo de la muerte después de la batalla. Ella tomó mi mano esa noche, normalmente solo tomaba mi mano mientras me contaba una historia, si se trataba de una noche de tormenta, o si había sentido miedo por una razón u otra. Esta noche, solo sentí tristeza por su compostura. Me encontré más perturbado ya que ella estaba haciendo esto esta noche, ya que no había una nube en el cielo. Ella respiró hondo y empezó, con una voz tan cansada como el resto de ella. Las flores son una cosa delicada, mi hijo. Siempre recuerda eso. Ellas tienen tanta voz y volumen como el resto de nosotros, y sin embargo, optan por permanecer arraigadas en el suelo, en silencio. A través de los siglos, hemos comenzado a entender estos mensajes. Piensa en cómo se usan las flores hoy, cuáles son los signos que transmiten. Transmitimos el conjunto de las rosas a nuestros amantes. Los claveles blancos para las bodas, a menudo. Los girasoles pueden ser el tipo de flores con los que crecemos con nuestros seres queridos. Cada flor tiene un significado, y todavía tenemos que comprenderlos todos. Como vives tu vida, examina todas las flores que veas, ya que pueden estar tratando de decirte algo importante. Dormir esa noche fue difícil, ya que estaba dando vueltas y girando, tratando de ignorar los gritos de mi madre de dolor. Ellos eran más irregulares esa noche, más de agonía. Alrededor de las 11, los gritos pararon para siempre. Lloré en silencio en mi almohada, recitando historias de mi madre a mí mismo en el fondo de mi mente, tratando de mantenerla a mi lado todo el tiempo que fuera posible. Su funeral fue arreglado, y yo estaba con cara de piedra mientras miraba el espectáculo del entierro de mi madre en ese día. Mi padre estaba llorando, mis tías y tíos estaban llorando, mis abuelos estaban llorando, y sin embargo, allí de pie, vestido con una sombra de luto negro, no me sentí ni un poco triste. Su agonía se había ido, y ella estaba en un lugar mejor. Todavía tenía sus historias, y cada vez que las oía yo me sentía más cálido. Siempre sentí expectación post su historia final. No se sentía como una historia, era más como un pasaje que puede ver en un libro de texto, o algo similar. Con los años, finalmente había olvidado toda la historia, salvo la idea general de la misma, la explicación de los mensajes de las flores. Incapaz de seguir los pasos de mi madre, yo nunca vi nada especial sobre las flores como ella. 9 años después de su muerte, como mi 18º cumpleaños se acercaba, fui a visitar la tumba de mi madre. La tierra era muy fértil alrededor de la lápida, y habían surgido algunas flores. Yo no era un experto en flores, pero me di cuenta de que eran violetas. Una de las flores estaba casi enterrada en el suelo como un brote, tratando de alcanzar el calor del sol y evolucionar hacia la belleza de las flores de su alrededor. A pesar de que había pasado tanto tiempo desde que había oído su historia o visitado su tumba, me sentía atraído a ese pequeño brote debajo del suelo. Me sentía como si hubiera un secreto enredado en sus raíces, y yo negué con la cabeza ante la idea de que una planta podría estar escondiendo algo. Sin embargo, esa noche, yo vomité por ninguna razón. Llamé enfermo a mi novia, que había estado quedando conmigo durante varios meses, llamé a un médico para que viniera a casa. Tenía fiebre, y sentí síntomas parecidos a la gripe, pero no había nada fuera de lo común. Me ordenó que quedara en reposo, y me dio una medicina para la náusea. A la mañana siguiente, fui a visitar la tumba de mi madre otra vez, casi atraído por una fuerza invisible. Algo me obligó a visitarla, y yo no estaba seguro de qué era exactamente. Le hablé de mi día, como siempre.
Cuando estaba a punto de salir, me di cuenta por el rabillo del ojo que el brote de violeta había germinado un poco más, apenas comenzaba a desarrollar sus primeras hojas. Al día siguiente, me desperté con quemaduras en mis brazos, con hinchazón y supuración como si estuvieran infectados. Mi novia, que fue entrenada en primeros auxilios, inmediatamente lo envolvió en vendajes apretados después de echar desinfectante. Había 4 en total, todas de diferentes profundidades y niveles de gravedad. El dolor se hizo más intenso en la noche, y en el momento en que la luna subió a la cima del cielo esa noche, grité en agonía a las estrellas, como si alguien estuviera desgarrando mi piel justo debajo de los vendajes. Incluso a través de este dolor, me desperté al amanecer para visitar la tumba de mi madre una vez más. El brote de violeta estaba creciendo a un ritmo constante, sus hojas habían crecido más, y otros 4 pequeños brotes sobresalían de la madre. Las siguientes horas del día, yo estaba cansado del dolor de mis heridas, y pasé la mayor parte del día tumbado en la cama con mi novia cuidándome. Yo estaba letargado y deseaba dormir más que nada en este planeta, pero encontré mi cuerpo atormentado por el insomnio. Mi agotamiento me atormentó hasta el punto en que estaba viendo sombras en movimiento por el rabillo de mis ojos. Sombras en movimiento, como si estuvieran siendo empujadas. Todo parecía alimentar mi paranoia. Sin embargo, me sentí atraído por la tumba de mi madre por una fuerza magnética una vez más. A pesar de la vista borrosa, pude ver claramente los capullos en flor lentamente en el tallo de la creciente violeta. Esa mañana, empecé a ver los primeros síntomas de desvanecimiento de visión. No podía ver bien ciertos objetos, y, obviamente, no he podido leer. Mi piel se vuelve pálida. Incluso con gafas apenas era capaz de decirle a mi novia, aparte de un hombre que camina por la calle, o un niño jugando al escondite con sus amigos fuera. A medida que avanzaba el día, mi visión se nublaba y se oscurecía más, para que por la noche, no había mucha diferencia entre lo que veía cuando cerraba los ojos y lo que veía cuando los abría. Mis heridas quemaban de nuevo, como siempre, y yo sabía que mi tiempo iba a venir pronto. Aún así, le pedí a mi novia que me llevara a la tumba de mi madre a la mañana siguiente. Llegué a la tumba de mi madre, dándole una breve oración antes de mirar hacia abajo a la flor. Era demasiado grande como para llamarla brote ahora, ya que estaba a punto de alcanzar la plena madurez, sus brotes se habían abierto lentamente y acercándose a la plena floración delante de mis ojos. El 5.º día de mi enfermedad de pesadilla, no hubo nuevos síntomas, y todo parecía aburrido, como si mi dolor llegara a su fin, pero con su paso seguiría toda mi vida, mi ser, mi existencia. Ese día, mi novia lloró cuando le dije que me estaba acercando al final. Anoté un testamento detallado mientras esperaba la llegada del médico. Me dijo solemnemente que no había nada que pudiera hacer. Después se hicieron todos los preparativos, incluyendo una llamada a la funeraria, y por último le pregunté a mi novia por un último viaje a la tumba de mi madre. Mi novia me ayudó a cojear hacia la lápida, una vez más, y sentí que mis fuerzas se desvanecían. Justo cuando me agaché para tocar la piedra por última vez me desmayé, cayendo mi cabeza sobre la tierra. Mi novia gritó, levantando el teléfono y golpeando las teclas del 911 para hacer lo que pudiera por mí. Cuando la sangre goteaba de mi cráneo y mi boca, yo vi, al igual que mis ojos comenzaron a cerrarse por última vez, que la violeta se encontraba en plena floración, como si todo este tiempo hubiera estado succionando mi espíritu. ¿Quién será el próximo que fertilice las violetas, como mi madre y yo?
Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más de sus crepis favoritas, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.